día, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es martes 18 de julio del año 2017. Estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Bueno, han pasado 18 días desde la tragedia, desde el siniestro en uno de los edificios del Ministerio de Hacienda, instalaciones conocidas como las Tres Torres. Hay buenas noticias porque el joven que saltó al vacío tratando de salvar su vida y milagrosamente lo logró, ha despertado del coma y ha reconocido a su familiar, a su mamá principalmente. Y vean ustedes qué mayor ejemplo de un milagro que es este joven que logra caer desde una altura considerable, pues huyendo de las llamas y del humo, y está prácticamente quedando signos de recuperarse. No está del todo bien, no ha salido del riesgo, pero se está recuperando. Los médicos confían en que se vaya a recuperar. Hay 2 víctimas resultado de este siniestro. ¿Quiénes son los responsables? Existiendo una ley de seguridad ocupacional. De esto, la Fiscalía está investigando para poder deducir responsabilidades, porque hay 2 personas que han muerto, hay víctimas mortales. Y vean ustedes, hay todavía 4 víctimas más que estarían en la unidad de cuidados intensivos y recuperándose también. No se descarta que la cantidad de fallecidos pueda subir. Ojalá que no sea así. No estamos diciendo pues que deseamos eso, pero el resultado de las graves lesiones que tienen de haber inhalado el humo, entonces está complicada la situación. Pero bueno, hoy queremos darle el abordaje que merece este tema, porque precisamente existe una ley que obliga a las instituciones de gobierno, a las empresas privadas, a poder dar las mejores condiciones, las condiciones más apropiadas en cuanto a seguridad ocupacional, es decir, que las instalaciones cuenten con todo lo necesario, rutas de evacuación, simulacros que hay que realizar eventualmente. Pero ¿se cumple o no se cumple? Esa es la gran interrogante. Vamos a ir tratando hoy de evacuar sobre la base de esta experiencia todas estas aristas, todas estas interrogantes. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en martes 18 de julio del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están con nosotros. Son las 6:35. Me da muchísimo gusto que prefiera quedarse con este espacio. Y lo más importante, recordarle que pues hay situaciones con el clima bastante variantes y tome de verdad las medidas precautorias del caso. Lluvia, va a seguir lloviendo un poco dispersamente en diferentes puntos del país, así que hay que tomar las precauciones para evitar ser nosotros la noticia, protagonistas de la noticia por algún accidente de tránsito. Y como yo siempre digo, causa risa, pero no hay que manejar y ponerse a pichinga y manejar, ¿verdad? No, hay que tratar de ser responsables. Y si vamos a buscar disfrutar un poco, pues siempre hay mecanismos. Conductores designados es lo más seguro. O lleve un amigo que no le guste el jarabe y ese que le maneje. Bien, esta mañana con nosotros está el señor Walter Munguía, es consultor asociado y consultores SADCB tengo acá yo. Walter Munguía. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio y por la apertura al tema. Muy bien. Perdóname, yo tengo consultor asociado. Es SISO Ah, ok, Consultores. perfecto. Bien que lo corriges, porque aquí lo tengo yo. Consultor asociado SISO, Sí, consultores SADCB, ¿verdad? Correcto. Bien, perfecto. Y también está con nosotros Amílcar Meléndez, secretario general del sindicato del Cuerpo de Bomberos del Salvador. Gracias, bienvenido Amílcar. Gracias, muy buenos días, agradeciendo el espacio que nos dan para tratar de
abordar puntos específicos o temas que son de importancia para la seguridad ocupacional en las diferentes instituciones y empresas. Sí, fíjense que estos temas pareciera que no son de importancia, ¿verdad? Hasta que suceden estas desgracias y hay muertes. Ahí, entonces comenzamos a ver, bueno, y entonces esto, y este volado, este chuche como es, ¿verdad? Pero sí, o sea, en realidad son de mucha importancia, no es relativa, de muchísima importancia. Y ahí están las experiencias, ¿verdad? Lástima que nosotros en El Salvador siempre aprendemos con el garrote, que no hay de otra manera, pero bueno. Vamos a solamente hacer una aclaración. Habíamos invitado también a Roberto Gómez Arias, secretario general del sindicato del Ministerio de Hacienda, a último momento, es decir, hasta hace unos minutos dijo que ya no venía el señor, hablando de irresponsables. Ayer reconfirmó que venía y ellos son los más llamados a poder dar su opinión en referencia al ambiente laboral que ahí tienen. Es más, a 18 días de haberse registrado esta desgracia, todavía se resisten a regresar a sus puestos de trabajo, que porque no tienen las condiciones más adecuadas y más idóneas para poder desempeñar su labor. Entonces, esa era la intención de tenerlos a ellos aquí. Pero bueno, somos los que estamos y estamos los que somos y vamos a seguir con el programa. No hay más. Sí, cómo no, pero vamos a ir al más. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí está la portada del periódico Más. Si se quiere informar en dos patadas, vaya a buscar por favor este matutino. Ciudad Delgado, lo tiran chulón, joven, penqueado, apuñalado y con un tiro de gracia es lanzado desde la loma de una cuneta de la carretera de Oro. Bueno, esta zona de esta carretera famosa, ¿verdad? Regularmente es utilizada para el depósito de cadáveres. Escenas como estas se repiten casi que cada semana, me atrevería a decir yo, aparece un cadáver en esta carretera. Ahí llegan a tirar los delincuentes, sus víctimas, lamentablemente. Caen 2 en Cabañas. Presuntos mareros mueren al agarrarse a balazos con policías en San Isidro. Ha sido otra información que trascendió el día de ayer. ¿Y qué más trae el periódico? Más. Al bote por narco y renteros. En San Miguel fue eso. Bueno, vaya y busque por favor al periódico Más. ¿No tenemos resumen? Bueno, pero sí hay un breve resumen. Quiero recordarles que un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro la encuentra en las páginas interiores del periódico Más. Ayer, interesante la plática que tuvimos con el secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, señor Marcos Rodríguez, ¿verdad? Y pues precisamente hablábamos del tema de la ley de extinción de dominio. Parece ser que hay un acuerdo entre dos partidos políticos en la Asamblea Legislativa para poder reformar este día y plenaria, y parece ser que pues se va a reformar la ley de extinción de dominio en varios de sus artículos. Parece ser que así va la cosa. Que eso lo vamos a analizar ampliamente el día de mañana en el análisis semanal sobre el estado de la nación. Muy bien, gracias. Hasta mañana, pues. El nuevo más de tu lado. Estamos de regreso y vamos a, por supuesto, a entrar en materia de lo que queremos discutir precisamente esta mañana. Yo lo decía, Walter, y esto es importante, no pensamos que estas situaciones sean de importancia hasta que no ocurren desgracias como esta. ¿Cuál es tu análisis introductorio de lo que ha ocurrido pensando siempre en el tema de la ley, esta ley de seguridad ocupacional, que en realidad por el ejemplar que tú tienes es ley general de
prevención de riesgos en los lugares de trabajo y sus reglamentos. Así se llama. Correcto. Pero se le conoce como Ley de seguridad. Ley de Seguridad Ocupacional. Sí. Partiendo de esta ley, que es ley de la República, por supuesto, no es cualquier cosa, ¿cómo ves tú el tema del Ministerio de Hacienda? Bueno, primeramente solidarizarnos con todas las víctimas del evento, nuestra Muy muestra bien. de apoyo para las familias, sabemos que son momentos difíciles para ellos. Y ya en el marco legal, pues resulta un poco complejo querer justificar o el no justificar. Tenemos un documento legal, sí, prácticamente muy nuevo, 5 años aproximadamente, pero a todo esto, el marco de la ley deja muchos, no quisiera llamarle vacíos, porque en realidad pues es algo que estamos tratando de implementar, pero no hay, habla del tema de tener mecanismos o dispositivos para atención de emergencias, pero no me menciona cantidades, no me menciona detalles, Sí, especificaciones. que vamos a entrar a eso, pero fíjate que yo, no sé, yo tengo un ejemplar también aquí, y en uno de los considerandos, yo sé que tú conoces esa ley, de conformidad al artículo 44 de la Constitución de la República, la ley reglamentará las condiciones que deben reunir los talleres, fábricas locales y todo lugar de trabajo. Sí, y nombrará a un ente que se hará cargo de dicha supervisión. Ajá. ¿Estamos ahí? En este caso es El Ministerio de Trabajo. el Ministerio de Trabajo. Entonces, sí se delimitan responsabilidades y se delimitan competencias Sí, de correcto. quién debe de ejecutar o de cumplir o de verificar, más bien dicho, verificar el fiel cumplimiento de esa normativa legal. Sí, la misma ley hace eco que debe de ser el Ministerio de Trabajo y que todas las acciones que se coordinen en función del cumplimiento de esta ley deben de ser bajo la tutela o bajo el tema que sería siempre para el Ministerio de Trabajo. Y esta ley sirve de herramienta, por ejemplo, al Cuerpo de Bomberos en la supervisión. Vamos por paso, porque si el Ministerio de Trabajo es el encargado de supervisar el fiel cumplimiento de parte de las empresas públicas y privadas de esta normativa legal, ¿qué papel juega el Cuerpo de Bomberos? Bueno, el Cuerpo de Bomberos utiliza la ley porque se realizan inspecciones que van encaminadas a que las instituciones o empresas cumplan con todos los requisitos de prevención en los lugares de trabajo. Entonces, para nosotros es indispensable, el Departamento de Inspecciones se encarga de regular y exigir a las instituciones que cumplan con lo mínimo necesario de seguridad. Ahora, como decíamos, hay un ente regulador que se supone que la supervisión constante les compete a ellos. El problema de las instituciones es de que muchas veces no tienen el personal ni se dedican a ejercer periódicamente esta función. Pero déjame entender, no es competencia del Cuerpo de Bomberos hacer esas supervisiones, según esa ley, ¿o es sí? No, No, la ley, no. O sea, partamos de eso, porque fíjate que tú estás diciendo algo que desde mi punto de vista es preocupante. La ley mandata, ordena, ¿sí?, al Ministerio de Trabajo, ahí ayúdanos, al Ministerio de Trabajo para que sea el ente regulador que supervisa el cumplimiento de esta ley. Entonces, ayúdanos por favor para darle la palabra después al amigo, porque me parece como muy delicado, ¿verdad?, que ellos estén ejerciendo una función que no les compete dentro de la ley, amén de que son el Cuerpo de Bomberos del Salvador, ¿verdad?, y que en este tipo de emergencias, pues ellos juegan un papel muy protagónico, como lo vimos en el incendio de las Tres Torres. A ver. Yo pienso que el rol del Cuerpo de Bomberos es sumamente importante, claro, porque prácticamente ellos son la participación técnica, ellos son quienes tienen todos el conocimiento técnico, teórico y práctico en cuanto a incendios. Pero el marco del cumplimiento legal sí ya queda exclusivamente para que sea realizado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, no se están invadiendo competencias, digamos. En realidad no. En realidad, ¿Por bueno, qué no se ha establecido en la ley, desde tu punto de vista, qué papel debe de jugar el Cuerpo de Bomberos en eso? creería que nuestro marco legal, nuestro contexto general en materia de prevención de riesgos ocupacionales, estoy hablando de ocupacionales, es decir, trabajo, está sumamente en sus inicios. Bien.
Esos son parte de los Sí. vacíos que tú dices. En otros países, digamos, no desarrollados, otros países más avanzados, podríamos hablar de que hay normativas específicas solamente para ese tema de incendio. En el futuro probablemente podamos hacer otro programa y podamos traer toda parte de la documentación que ellos Claro. ocupan. Y podemos ver que con solamente un reglamento, por decir algo, para rociadores automáticos, para detectores de humo, es un libro similar o con mucho más contenido que lo que podemos ver acá. Entonces eso ya me da una idea. Porque yo puedo llegar a un lugar y decir, que hay un extintor, sí, pero hay un extintor, ¿será adecuado? ¿Será suficiente en base al espacio que hay? Esos puntos así son los que la ley no toca en algunos casos. Extintores lo regula porque menciona de distancias, pero aspectos por decir, un rociador automático, dónde poner una lámpara de emergencia, un detector de humo. O sea, yo puedo poner uno, pero pretender que con uno le voy a dar cobertura a toda un área es imposible. Delimitar cuántos deben de ser, Sí, ese tipo de distancia, cosas. Distancia, correcto. Exacto. Bueno, más en los edificios. Vaya, ¿qué fue lo que ocurrió en el Ministerio de Hacienda? Porque se ha dicho todo un poco, ¿verdad? Ok. Se ha dicho de que fue una cosa, que fue la otra, que esto, que es cortocircuito, que un aire acondicionado. La situación está hasta en investigación de la Fiscalía General de la República, que no sé yo si tenga capacidad de hacerlo o si tenga los peritos o los expertos necesarios para poder determinar lo que causó ese siniestro. Pero ustedes sí tienen esa competencia y son expertos en la investigación de siniestros. La competencia existe, de hecho la investigación y lo que se maneja como hipótesis es el cortocircuito. Ahora todavía En un aire acondicionado. En un aire acondicionado. No se tienen los resultados aún y esto depende de la fiscalía. El cuerpo de bomberos es un ente el que va a investigar las posibles causas que provocaron un incendio. Pero realmente la competencia le compete a la Fiscalía General. No, pero digamos que la Fiscalía va a deducir responsabilidades. Responsabilidad. Pero ustedes sí llevan a cabo la investigación de qué fue lo que originó el incendio. A nosotros nos compete la investigación de cuál fue, qué propició el incendio dentro de esto. Hasta el momento pues se sigue manejando la idea de que fue el cortocircuito a través de los aires acondicionados y por el tipo de material, pues también así se puede propagar un incendio y extender a diferentes edificios. En este caso que fue el Ministerio de Hacienda, contribuye la cantidad, el tipo de material a que se propague el incendio. ¿Qué material había ahí que permitió que en un tiempo récord se propagara el incendio o se expandiera el incendio tan rápido? Los materiales son plastificados, entonces de hecho son de los que contribuyen a que los incendios se propaguen rápidamente. Esto puede extenderse hasta edificios a través de las diferentes vías de propagación del fuego. Y eso es lo que ha afectado a mucha gente y la cantidad de edificios dañados. Fíjense lo que dijo el señor Gómez del sindicato que precisamente pues no pudo estar con nosotros esta mañana, lamentablemente. El contrato colectivo, en una de sus cláusulas, expone que esta institución debe tener las salidas de emergencia necesarias y la ley lo ordena. Y en eso no se necesita estarle diciendo todos los días, el contrato colectivo está vigente y por lo tanto tenemos 6 años de estarle diciendo que la cláusula pide salida de emergencia. Eso es lo que expusieron los sindicalistas en los días posteriores a el siniestro. ¿Por qué? Porque ahí vamos. ¿Cómo puede ser que este siniestro deje estas víctimas mortales si se supone que estos edificios deberían de estar adecuados y equipados con lo mínimo necesario para poder reaccionar ante un incendio? Digo, yo he escuchado testimonios de algunos trabajadores que dijeron que inclusive utilizaron los extintores. Yo no estoy seguro de eso, pero vayamos al tema meramente de lo que están advirtiendo los sindicalistas, porque los sindicalistas están responsabilizando a las autoridades del Ministerio de Hacienda de no haber cumplido con la ley de seguridad ocupacional y darle las condiciones mínimas necesarias al edificio para poder reaccionar oportunamente y eficazmente ante un siniestro como el que se enfrentó el viernes hace dos viernes. Walter. Bueno, habría que evaluar honestamente qué acciones fueron las que la entidad desarrolló previas al evento.
me estoy refiriendo a entrenamiento de personal, Simulacros. simulacros de evacuación, señalización de rutas de evacuación y todos los aspectos que son más de índole, por decirlo, administrativos, organizativos. Cuando ellos hablan del cumplimiento de ley, pues obviamente yo no estoy en la categoría o en el nivel de poder decir lo estaban haciendo o no. Lo que yo sí quiero hacer mención es que cuando estuvo trabajando la parte de los reglamentos de seguridad, tuve la oportunidad de accesar a los borradores de los reglamentos. En esos borradores, en este tema de las salidas, había una cláusula bien bonita que decía: cada local debe de contar con 2 medios de egreso. Es decir, tenía una entrada principal y paralelamente tenía otro medio externo de egreso. ¿Qué es lo que se estaba buscando prevenir? Que si por A o B el evento que se diera obstaculizaba una vía de egreso, yo tenía un medio alternativo para poder evacuar. Que son las famosas escaleras externas, ¿verdad? Así es. Que no las tiene ese edificio. Que no era así en ese edificio, pero Ahí, hay pero por eso muchos. te pregunto, partiendo de la ley de seguridad ocupacional, ya estás incumpliéndola. no. Ah, bueno. No. ¿Por qué no? Fíjese, porque eso es lo Porque- que se ha advertido, porque de yo que, hice de que al no tener esas escaleras de emergencia, tú estás ya incumpliendo la... Porque yo hice el comentario, eso aparecía en el borrador del reglamento. Ya en la versión oficial, eso no quedó. Ah, ahí está. Entonces, O sea, cuando se comenzó a discutir esta ley, estaba establecida las escaleras en los edificios. digamos, escaleras O salidas. Si fuera un edificio de un solo nivel, que hubiera un segundo medio de egreso. Pero por A o B, pues, eso Quedó fuera. no se mantuvo. Creo que en su momento pues se adujo aspectos de infraestructura física, lo complicado que iba a ser para algunos edificios, tanto privados como públicos, y al final pues esto se eliminó del documento. Solamente se manejó que quedara una salida de emergencia, pero prácticamente en muchos lugares la entrada principal se convierte en el medio de egreso principal y en su momento en la salida de emergencia. Porque la ley no lo regula, que tiene que ser una salida de emergencia independiente al medio de egreso o ingreso O principal. sea, que es una tenga el salida lugar. de emergencia. Sí, ¿por qué? Porque sigue siendo un lugar por el cual las Sí. personas pueden evacuar. Sí. Te lo preguntaba esto, ¿sabes? Porque se está buscando culpables de la no ejecución adecuada de la ley de seguridad ocupacional. Por eso te lo preguntaba, pero tú estás advirtiendo que hay algunas cosas como por ejemplo esa, se establece una salida, Sí. no se establece, no te especifica cuál. Sí, ni cantidades. Ajá, La ¿qué opinas? ubicación. Ajá. A ver. Bueno, miren, dentro de esto es lamentable de que la ley todavía tenga muchos vacíos, y vacíos que hay que trabajarlos por la seguridad de aquellas instituciones o empresas que manejan cantidades de personal grandes. Hay que definir las entradas, como dicen, hay señalamientos en todos los edificios, los cuales nosotros vemos en salida de emergencia, pero ¿será la adecuada este tipo de...? Esas son las preguntas. Sí. ¿Será O sea, de- la ley te establece una salida de emergencia, Sí. pero no te dice el diámetro que debe de tener, dónde debe estar ubicada, cómo debe estar... No, sí tengo que aclarar que sí me habla por lo menos de un mínimo de anchura. ajá, Y sí me toca aspectos, por ejemplo, como del hecho de que toda salida debe de abrir, toda puerta debe de abrir hacia afuera y no hacia adentro, efectos de no generar un cuello de botella al momento de evacuar. Sí me habla de aspectos como que toda salida de emergencia no debe de salir hacia un desnivel, tiene que salir a una superficie plana para evitar caídas y por consecuencia embotellamientos de personas. Ajá, pero vayámonos al punto de, por favor, y esto es importante, llevar el tema, Amílcar, a lo que ocurrió en el Ministerio de Hacienda, en una de las torres del Ministerio de Hacienda, en donde es imposible para muchas personas poder evacuar, salir. Fíjate, el incendio se da en el Cuarto piso. En el cuarto piso. ¿Tenés cuántos más hacia arriba? ¿Tenías 4 más hacia 4 arriba? más hacia Ajá, arriba. entonces, los que estaban de donde se originó el siniestro hacia arriba tuvieron dificultades para poder bajar. De hecho, ven ustedes que muchas personas todavía están en unidad de cuidados intensivos porque inhalaron el humo y eso les ha provocado serias lesiones en su vía aérea. Están en cuidados intensivos, como lo digo. 2 han muerto, resultado de esto que vivieron. Entonces sí existieron dificultades, es decir, no funcionó nada de lo que, digamos, mínimamente se podría decir
se había establecido. Yo no sé si ellos habían hecho algunos simulacros o algo por el estilo. Eso es lo que dice, y bien importante lo que se menciona aquí. Aquí se obliga a las instituciones a formar brigadas contra incendios, brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios. Ahora, ¿qué tan efectivo va a ser o qué continuidad se le da? Y él hablaba de simulacro. O sea, no es lo mismo que usted haga un simulacro una vez al año a personal que constantemente, por la función y la responsabilidad que tienen en edificios, en donde hay una gran cantidad de empleados, donde es un edificio público que mucha gente lo frecuenta por los servicios que presta. Ahora con las salidas, el incendio, miren, aquí la complicación depende de la propagación que tenga este incendio. O sea, no nos va a ser efectiva una salida de emergencia interna cuando el incendio se ha propagado y está bloqueado, está incendiado los lugares asignados para evacuar. Entonces, aquí es donde se requieren las salidas externas. Sí. ¿Que por qué no se toman en cuenta? Porque esto genera una gran inversión y nadie quiere invertir en seguridad. El país, nadie quiere invertir en seguridad y se toma en cuenta solo cuando estos eventos se dan y ponen en riesgo. Y aquí no solo se puso en riesgo, porque hablamos de víctimas mortales, las cuales lamentamos que se haya dado, pero es la realidad que tenemos. Tenemos gente, como usted bien dice, en el Seguro Social en estado crítico, debido a la inhalación de humo. Entonces, si las personas que estaban en los sitios superiores, las salidas de emergencia asignadas estaban incendiadas o habían obstáculos que impedían, ¿qué es lo que iba a hacer? Gente que buscó la alternativa de mejor subir. Bueno, vimos en la televisión los reportajes donde están en la azotea. Sí. El humo, cuando usted empieza... El joven que decida lanzarse al vacío es porque ya no tenía manera de poder bajar y decidió mejor tirarse y son una de las complicaciones en donde la persona decide por su vida. Ahora, el humo va a afectar su capacidad de pensamiento también. Entonces, ¿qué decimos? O muero quemado, asfixiado. Mire, pero me llama poderosamente la atención, Amílcar, lo que usted dice. Es caro invertir en seguridad ocupacional. Sí. Y nadie quiere invertir en eso, entonces que se muera la gente. O sea, no cumplimos la ley. Lo que pasa es que, mire, la ley mínimamente, ¿qué te señala, Walter? ¿Qué es lo que la ley te señala que mínimamente tiene que tener un edificio? Bueno, un edificio... Como el del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Bueno, aquí volvemos otra vez a lo abierto que está el tema en cuanto al tema legal. Porque la ley únicamente me habla o me hace ver de que como empresa debo de tener dispositivos para la atención de una emergencia. Ahora, no me especifica qué tipo de dispositivos, no me especifica cantidades, vuelvo a repetir, distancias, cuáles van a ser los mecanismos de operación, tecnicismos. No me Ahora, ¿tú qué piensas de esa ley? Así como está redactada. Obviamente yo estoy a favor de la ley, porque creo que está cambiando realidades. Pero le está señalando, señalando algunas... Sí, pero es que no podemos esperar estar a la altura de países que han trabajado esto 40, 50 años, en 5 años que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que es un muy buen elemento. ¿La ley tiene 5 años? Aproximadamente. Yo creo que es un elemento muy bueno, obviamente con aspectos a reforzar. Sí, fíjate que el artículo 1, el objeto de la presente ley es establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad económica en particular. Sí. Ahora, bien general, ¿verdad? Sí, ahora el compañero lo mencionaba, o sea, sí se habla de salidas de emergencia, pero no específicamente hace eco o menciona que la salida de emergencia debe ser externa o que deben de haber una grada de emergencia como tal. O sea, eso la ley no lo menciona en Pero ningún los momento. trabajadores, fíjate que los trabajadores sindicalizados del Ministerio de Hacienda estaban increpando a las autoridades de esa cartera de Estado a que por qué no habían construido esas gradas. Yo entiendo. Como rutas de evacuación paralelas a las que ya se habían determinado como salidas de emergencia. Precisamente porque o sea, la es, ley... que fíjate que esto es como dicen, como dice un reconocido abogado, es que esto es hasta un niño de teta debe de entender que vos haces un edificio de esa naturaleza y tenés que hacerle
gradas externas como rutas de evacuación, es decir, arquitectónicamente ya va implícito que debe de hacerlo, sí o no. O sea, estas edificaciones deben de tener ya dentro de su diseño este tipo de alternativas. Desconozco lo que dice la ley de arquitectura o la ley que maneja OPAMS o entidades similares, pero lo podemos ver en el día a día. ¿Cuántos edificios públicos y privados cuentan con esas gradas? Muy pocos, la verdad. Entonces, si muy pocos lo tienen, es porque los que los tienen, el empleador, el gobernador, decidió invertir. Entonces, lo que comenta el compañero, no invertimos en esto, o sea, no invertimos en esto. O sea, y cuando hablo de no invertimos, no es solamente un empresario, sí, no es solamente el gobierno, somos todos en general. Repetime esa imagen, por favor. Fíjate, quiero que veamos esta imagen que le dio vuelta al mundo, ¿verdad? Que es precisamente el momento en el que el joven se lanza sí, al vacío. Mira. Sí. O sea, sí o no que es un milagro sobrevivir a esa caída. Sí, en realidad en el mundo de la seguridad se le conoce como el instinto de supervivencia. Hay un momento en lo que lo único que te importa es salvarte y muchas veces eso te nubla y no te lleva a ver las consecuencias reales de lo que vas a hacer. Sí. Instinto de supervivencia. Sí. Perfecto. Es una imagen terrible. Estamos viendo otras imágenes del interior. Mira cómo se propagó de rápido el incendio y prácticamente se convirtió en una trampa mortal para los que estaban. Sí. 4 edificios, 4 pisos todavía más arriba, ¿verdad? Sí. Correcto. En realidad era imposible pasar por ahí, evacuar por ahí. Lo que pasa es que, miren, hay factores que afectan. El calor es uno de los factores. Cuando yo siento la gran radiación que se está, entonces, ¿qué tiendo a hacer yo? El compañero dijo el instinto de supervivencia. Y yo, no es el que yo quiera salvar mi vida, sino muchas veces decidir cómo voy a morir. O sea, nosotros lo veíamos en las Torres Gemelas de Estados Unidos, sí, gente que se tiró de mucho más alto. Entonces, realmente los vapores, hay factores de que afectan la capacidad. El humo, que entorpece el pensamiento, es otro de los factores que podemos decir nosotros. Bueno, aquí hay que, quizás ni pensar, sino ya el mismo instinto me llama a hacer acciones las cuales no son las adecuadas ni correctas. Yo escuchaba que usted dice que los compañeros tenían dentro de su contrato colectivo, que pasan a formar parte de leyes también. Entonces si lo tienen en una ley y es de exigencia, entonces tienen una justificación de que ellos habían previsto. Realmente los riesgos, ¿quiénes los visualizan? Las personas, los trabajadores que día a día se enfrentan a estos problemas y en donde, yo sigo diciendo, sí, no se quiere invertir en seguridad. Sí, y tenés toda la razón. Fíjate, en el capítulo 3, campo de aplicación, competencias, sí, y definiciones, artículo 4, la presente ley se aplicará a todos los lugares de trabajo, sean privados o de Estado. Ninguna institución autónoma podrá alegar la existencia de un régimen especial o preferente para incumplir sus disposiciones. Artículo 5. Será competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Previsión Social y la Dirección General de Inspección de Trabajo garantizar el cumplimiento y promoción de la presente ley, así como desarrollar funciones de vigilancia, asesoramiento técnico y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados y sancionados por infracciones. Y ahí te está diciendo en el 6 que todas las secretarías e instituciones autónomas de Estado, bajo la rectoría del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, establecerán las medidas necesarias para alcanzar una debida coordinación en lo que respecta a las acciones. Esto pura paja, porque no lo hacen. Y vayámonos al artículo 3. Para los propósitos de la ley se observará lo siguiente. Todo riesgo deberá siempre ser prevenido y controlado, preferentemente en la fuente y en el ambiente de trabajo, a través de los medios técnicos que dé protección colectiva mediante procedimientos eficaces de organización del trabajo y la utilización del equipo de protección personal. Adecuar el lugar de trabajo a la persona en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y producción con miras particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo en la salud. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. ¿Bye? Pero es algo general, o sea, es algo general. Ahora, la misma ley habla de un contexto de tener un programa de prevención de riesgos,
Dentro de ese programa de prevención entra el tema de emergencias, planes de evacuación, planes de emergencia, todo este tipo de temáticas. El detalle es que muchas veces nos enfocamos en las cosas que vemos en el día a día, terremotos, sismos, incendios, ¿verdad? Pero son cosas que pasan eventualmente. Pero en ambientes de trabajo hay muchas personas que se están enfermando, hay muchas personas que se están mal llamando accidentando. Sí. Porque en realidad no son accidentes, son cosas que pasan porque uno comete acciones inseguras o trabaja en acciones inseguras. Pero cuando hablamos de temas como incendios, terremotos, lo vemos sensible, sobre todo cuando pasan cosas que tienen una muerte. Pero cuando esto no pasa, o sea, yo repito, o sea, ¿cuántos edificios conocemos que tienen mecanismos externos para evacuar? Sí, ya entonces, y precisamente ya vamos a hablar de eso. Entonces habría que definir, o sea, en realidad, tener claramente el concepto, ok, va a ser un segundo mecanismo de egreso, ok, tiene que ser externo, puede ser interno. Sí. Mira, para ser claros y aterrizar un poco la idea de esto, tu conclusión de que la ley, pues... La ley debe de evolucionar. La ley debe de reforzarse y revisar muy bien aspectos, no solamente temas o aspectos relacionados a dispositivos para emergencias, no, aspectos en general de la misma ley. Sí. Pero igual, yo pienso que parte del proceso... Y ser más específicos, ¿verdad? Sí, ahora... Es una ley joven, pero eso no debe ser justificación para decir que no debe de tal vez de reformarse o modificarse, irla adecuando a las necesidades que tenemos como país. Lo que sucede es que en un futuro la ley tiene que reforzarse y también tiene que sustentarse, porque tener todos esos conocimientos, esa información en una sola ley, en un solo reglamento, va a ser sumamente difícil. Muy complejo. Entonces deben de haber reglamentos. O sea, tenemos 4 reglamentos actualmente, pero necesitamos mucha más cantidad de reglamentos. Solo explícame una cosa, y esto es importante que tú nos ayudes, Amílcar. ¿Habían extintores en el Ministerio de Hacienda en las rutas de evacuación? Sí, los extintores están asignados. Ahora porque salieron unas fotografías a la luz de donde se veía que aquí debe haber un extintor, pero no había nada. Lo que pasa es que, miren, muchas veces las fotografías van a salir de acuerdo a la demanda que yo quiero poner y de dónde viene la fuente. Ahora, la asignación de extintores en todos los edificios públicos sí es de exigencia y el cuerpo de bomberos se encarga. No, pero por eso, ¿habían o no habían extintores? Sí, habían. Ahora, el problema es que muchas veces las personas que se capacitan, hay que ver cómo se utilizaron los incendios. Además, un extintor le va a servir para un conato de incendio. Sí, no para semejante. No para cuando ya hay incendios de esta magnitud. Es mentira que le va a funcionar. Allí mejor avienta el extintor y busque una salida de acceso. Eso es lo más sabio. Para salvar la vida. Muy bien, perfecto. Fíjense, ¿a qué venimos? Los empleados temen regresar a las torres del Ministerio de Hacienda. Pero no solo eso. Bomberos, cuerpo de bomberos, estima que el 95% de los edificios en El Salvador no cumple con las medidas de seguridad. Precisamente con eso venimos. En medio hay una investigación precisamente para deducir responsabilidades en referencia a estas 2 personas que murieron, ¿verdad? Y así debe de ser, claro está. Entonces vamos a venir al abordaje del tema sobre la base de esto. 95% de los edificios en El Salvador no cumplen con las medidas de seguridad. Ahora, pretendamos entender una cosa, que yo esperaría que no sea cierto, pero que sea advertido. Es que el Ministerio de Trabajo solo topa a los privados y los vive acosando y los vive presionando para que en lo privado cumplan con la ley que estamos discutiendo, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa y qué función juega el Ministerio de Trabajo en cuanto a las instituciones de gobierno, ministerios y autónomas para que cumplan también con la ley de seguridad ocupacional? Ahí me hago del ojo pacho. Entonces debemos de ser coherentes, ¿verdad? O todos en el suelo o todos en la cama, ¿verdad? Para que no se repitan este tipo de cosas. Regresamos, no me cambien. Vaya, vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con Más
noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas, chambres más calientes y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Bueno, estamos de regreso y seguimos platicando en esta mañana de martes 18 con Walter Munguía, es consultor asociado SISO Consultores SADCB, precisamente consultores en temas de seguridad ocupacional y ese tipo de riesgos, ¿verdad? Correcto. Y también con Amílcar Meléndez, el secretario general del sindicato del Cuerpo de Bomberos. Como digo e insisto, lamentando que no vino el señor Roberto Gómez Arias, que era la persona, digo, que podía, con quien pretendíamos abordar todas las deficiencias que ellos han denunciado existen y que no les permite a ellos con confianza poder regresar a sus puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda. Han pasado 18 días desde esa desgracia y los empleados temen regresar a las torres del Ministerio de Hacienda. Mientras no nos reubiquen, no vamos a trabajar. Eso fue lo que dijo Roberto Gómez Arias, secretario general del Sindicato de Trabajo. Pidió al resto de empleados a que también lo exijan. Si no reubican de forma urgente, porque ya pues hay una serie de cosas que ellos han dicho. Es importante que el gobierno central, no solo el despacho ministerial de seguridad, todos los edificios donde estamos los trabajadores públicos y que no reúnen las condiciones de seguridad según manda la ley de prevención de riesgo. Vuelvo. Es importante que el gobierno central, no solo el despacho ministerial de seguridad, todos los edificios donde estamos los trabajadores públicos y que no reúnen las condiciones de seguridad según lo que manda la ley de prevención de riesgo. Están advirtiendo ellos. Y tú estás diciendo la ley es muy general. Sí. La ley no especifica qué es lo que se debe de hacer en las diferentes estructuras. Sí. El reglamento incluso, que toca algunos aspectos en cuanto a puertas, señalización, o sea, sí se aborda, pero yo no puedo encontrar un pasaje en la ley o en los reglamentos que me hablen o que me obliguen, porque se vuelven una obligación, a tener un segundo mecanismo externo para la evacuación. Como lo he dicho antes, originalmente el borrador del reglamento 89 contemplaba 2 mecanismos de egreso. ¿Qué significaba eso? Que si nosotros, por A o B, la puerta principal de este estudio se bloqueaba, yo tenía un segundo mecanismo para poder egresar. Pero al final no se contempla eso en la ley. Entonces decir que no cumplo la ley, habría que evaluarlo y discutirlo más a fondo. Sí. Bueno, el propio ministro de Hacienda no le tocó más que reconocer que en general el país entero tiene carencias de seguridad ocupacional, sobre todo en el tema de escaleras, y dijo que desconocía la demanda de los trabajadores del Ministerio de Hacienda para que esas edificaciones, en esas edificaciones se construyera una escalera externa como una ruta paralela a las que ya existían de evacuación, ¿verdad? Correcto. Digo, no están establecidas tampoco en ley, ¿verdad? No con esa puntualidad. Como tú decís, se habla de una ruta de evacuación. Sí, habla de una ruta de emergencia, pero como dice la estadística, que un 95% o quizás 90 o menos, un poquito más, la mayoría de entidades ocupan su puerta principal como puerta de salida. Y es la misma que van a utilizar en caso de una emergencia. O sea, no hay, sí, pero esas son las contradicciones de la ley, ¿no te parece? Porque, digo, tú haces la salida común y corriente, salida de emergencia. Así es. Y eso es lo lógico. En realidad no. En realidad tendría que haber un segundo mecanismo o una ruta alterna. Pero de momento eso no se contempla específicamente, quiero aclarar, en la ley. O sea que lo que están demandando los trabajadores del Ministerio de Hacienda a el gobierno, al ministro de Hacienda, en referencia a las escaleras externas, no está contemplado en ley. O sea, no específicamente. Muy bien. O sea, únicamente habla de un tema de tener una ruta de, o una puerta de, o una salida de emergencia. Bien. Amílcar, fíjate, qué importante. Y yo recalco esto, ¿verdad? Porque fíjate, la ley es, yo no quiero decirlo, pues, tampoco
quisiera pensar que esas son las interpretaciones que hace Walter, pero es una mala ley. Yo no pienso que sea una mala ley, porque si nos volvemos 5 años atrás, No teníamos nada. no teníamos nada. Y repito, o sea, Bueno, algo se ha hecho, pues. hace poco atendíamos una reunión con los consultores, con las empresas que hacemos el servicio para el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, y muchos manteníamos esa postura de que no, nuestro marco legal es débil, necesitamos más reglamentos de esto y Sí. lo otro, y yo estoy completamente de acuerdo. Pero es muy difícil hacer en 2 años o en 3 años lo que no hemos hecho en 20, 25 años atrás. Muy bien. Vamos a ver. Fíjate, Amílcar, bomberos estiman que el 95% de los edificios en El Salvador no cumplen con las medidas de seguridad. Esto de verdad que es preocupante. Es preocupante y pone en riesgo muchos de los trabajadores, al público en general que busca estas alternativas. Ahora, con lo de él, la ley no es mala, hemos comenzado. El problema es que no sabemos si se le está dando un seguimiento y se están, ahorita por este siniestro nos estamos dando cuenta que la ley necesita reformarse y reformas urgentes que deben de exigencias de criterios específicos de qué debe tener, con qué dispositivos debe contar y a qué distancia o cuánto Sí. es lo que nosotros necesitamos. La ley debe tener más especificaciones básicas, Más no espe- tantas generalidades. No la ley en sí, porque El reglamento, la digamos. ley Los usualmente reglamentos. las leyes tienden a ser generales, Sí. pero los reglamentos, ya las disposiciones técnicas, Sí. normativas técnicas, por así decirlo, eso sí tiene que ser Ujú. puntual. Ujú. No tiene que dar detalle a que el usuario o a que la persona que va a hacer el trabajo tenga dudas. Ujú. Tiene que ser sumamente clara. Dentro de esto es importante destacar el diseño y la construcción que tienen los edificios. Muchos edificios ya tienen sus años Sí. y no se tomó en cuenta estas medidas de seguridad. Ahora, y fíjate, particularmente una cosa, Tres Torres no era un edificio diseñado para oficinas gubernamentales. Era un edificio diseñado para, no sé si condominios o Habitacionales. o Sí. apartamentos. ¿Sí? Entonces se adecuó un edificio para que tuviera otra utilización que no Sí. era. Entonces ya desde ahí comenzás con las patas hinchadas porque Sí. esa edificación no correspondía para lo que se está utilizando, ¿verdad? Correcto, pero es una práctica común en nuestro país. Sí. Tú puedes ver toda la colonia Escalón, que originalmente los edificios fueron construidos con fines habitacionales, Hoy son oficinas. o son restaurantes, o son clínicas, o son cualquier tipo de negocio, menos Vaya, una habitación. te he llevado a donde queríamos estar, a los dos. Aquí hay una gran explosión de desarrollo de arquitectónico, si lo quieres tú, y de la construcción para adecuar zonas habitacionales a zonas comerciales. Sí. Se está haciendo de la mejor manera. O sea, estas edificaciones nuevas se están haciendo respetando los marcos regulatorios para no poner en riesgo a las personas. Esa es la gran pregunta que debemos de hacernos todos. Bueno, habría que hacer una encuesta, una evaluación, pero si me preguntaran, Pero tú, por lo que si puedes me preguntaran percibir. por lo que yo puedo percibir, yo diría que son mínimas aquellas empresas que se preocupan en adecuar un local que antes fue diseñado para otra función y ahora lo van a ubicar para la operación de su negocio. Creería que son muy pocas las empresas. ¿Que hay algunas que lo hacen? Sí. Pero ¿cuántas sostengo? Muy Sí. pocas. Ahora, Milcar, volvemos al tema de lo que decíamos, ¿verdad? En Sí. las edificaciones, 95% de las edificaciones públicas no cumplen con las medidas de seguridad. Sí. Entonces, esto de los riesgos. Yo sí quiero destacar algo muy importante que me llama la atención. Ajá. Si los trabajadores ya demandaban accesos u otro tipo de accesos Ujú. que garantizaran la seguridad de ellos, entonces ellos ya habían previsto. Si no comparto la idea de que un ministro venga y diga, ahora miren, yo desconocía. Cuando un contrato colectivo de trabajo, si ellos lo tienen plasmado dentro de ese documento, Sí. es una negociación entre la administración y los trabajadores. Bueno, el ministro dice que él desconocía la exigencia sobre la escalera exterior.
Aunque dicen los trabajadores que se estableció en el contrato colectivo. Pero si tienen un contrato colectivo en el cual negociaron, ambas partes tienen que tener conocimiento de o sea, esta en esto no situación. se puede asumir demencia. En esto no podemos, y si ellos tienen en su contrato colectivo, lo aseguran, y está firmado por ambas partes también, entonces sí habían previsto parte de la seguridad que podrían verse afectados en cualquier siniestro que ocurriera. Entonces, sí, es lamentable. Sí, porque si la requisición estaba por escrito y debidamente documentado, no hay cómo decir. Y no se hizo. Sí. Y no se hizo, pues desde ahí ya tenés una responsabilidad sobre las personas que han muerto. Ahora, claro. valga la pena la aclaración que el hecho de que caiga en el contrato colectivo ya le da otra categoría al requerimiento. El requerimiento que en otras entidades donde hay un contrato de ese tipo, pues no va a ser muy difícil. Es decir, ya era una cosa más seria de que se tenía que ejecutar porque se estableció como una negociación entre las autoridades de esa cartera de Estado y los trabajadores. Yo no diría tal vez más seria, porque también la ley es seria. Yo lo que diría es que ya había un compromiso directo con una actividad específica, la cual la gente del ministerio había identificado, y con mucha razón. Pero no solo es un compromiso, porque los contratos colectivos pasan a formar parte de leyes, se vuelven leyes. Entonces, si yo lo tengo negociado, es de mutuo acuerdo, tengo que cumplir con cada una de las cláusulas que allí están establecidas. ¿Por qué los trabajadores no quieren regresar a su lugar de trabajo? Bueno, señores, si no han hecho las evaluaciones, las inspecciones, y se ha determinado que el edificio todavía está en condiciones de tener o readecuarlo para la gente, entonces están en toda la potestad de negarse a ingresar a este tipo de edificios en estas condiciones. Fíjate que sí, y tenés razón, porque entiendo, la Ley General de Prevención de Riesgos expone que el patrono, las autoridades, empleados y sindicatos son responsables de la integridad física y de cumplir los protocolos de prevención y de reacción. Claro. O sea, esta es una responsabilidad compartida no solo de las autoridades como tal, está diciendo, la Ley General de Prevención de Riesgo expone que el patrono, empleados y sindicatos son responsables de la integridad física y de cumplir los protocolos de prevención y de reacción. Es decir, esta es una situación delicada, esta es una situación lapidaria, es decir, aquí está prácticamente compartiendo las responsabilidades. En el caso del Ministerio de Hacienda, Amílcar, tú tenés razón, si se estableció a través de la negociación de los compromisos pactados en el contrato colectivo de que debía haberse construido en ese edificio escaleras externas, debió haberse hecho. Y hoy no, pues las autoridades ministeriales a asumir demencia, es decir, a mí nunca me pidieron eso, no me acuerdo que se haya establecido esto en una negociación, como lo dijo el ministro de Hacienda. Claro. Ahora, la responsabilidad de la seguridad, y bien lo dice, acabamos de tocar un tema muy específico. ¿Y los comités quiénes los conforman? Los trabajadores, la administración, y tenemos involucramiento los sindicatos porque tenemos delegados. Entonces, por ende, es responsabilidad de todos. Y todos los que estamos inmersos dentro de eso. Y sí, aquí no podemos ignorar muchas de las cosas. Yo lamento de que estos eventos que se dan vengan para que nosotros empecemos a escudriñar la ley, cuando debería de haber en un estudio un seguimiento de ir buscando aquellas reformas necesarias que beneficien a las y los trabajadores y a la ciudadanía, tanto en la seguridad que merecen. Ahora, ¿existen los comités? Sí existen los ¿Funcionan los comités? Allí sí, mire, es que si vamos a los funcionamientos de los comités. Porque la ley los ordena. La ley Sí. establece que tienen que formarse en todas las instituciones, sean estas particulares o privadas y públicas. Lo que pasa es que muchas veces los comités depende cómo se formen. Sí. Hay comités patronales en donde usted vaya a poner, y le voy a hablar con propiedad, el cuerpo de bomberos, el sindicato específicamente, el sindicato en el 2014-2015 puso una demanda al Ministerio de Trabajo para que fueran a hacer una supervisión y evaluación de los riesgos que había. Y allí surgió una gran cantidad de inconvenientes que trajo con ello multas. Algunas se pagaron, otras no se pagaron, pero la verdad es que si no hay un seguimiento después de eso, ¿cómo actúa el Ministerio de Trabajo, que tiene gran responsabilidad en esto también? A petición, cuando ahí dice que son los entes encargados de darle seguimiento y supervisión a las instituciones. Pero nosotros no vemos de
forma voluntaria que lleguen del Ministerio de Trabajo a evaluar o a supervisar las instituciones, ni públicas ni privadas. Bueno, yo creo que privadas sí, Es que como que hay un poquito más de orientación a intervenir en las empresas privadas que en las empresas públicas. Pero es que hay fíjate, tú estás diciendo algo y ahí hay que detenernos un poco, Milka. Es que el Ministerio de Trabajo es de oficio que tiene que hacer esto, no a petición. Mire, venga, fíjese que aquí parece que nos va a caer encima esta pared, ¿verdad? Venga usted a ver, y la pared toda rajada, o sea, de oficio. Ahora, ¿tendrá o no tendrá la capacidad el Ministerio de Trabajo, el Estado, para poder ejecutar estas supervisiones? Esa es la gran pregunta. Ese es el problema que se nos da, le digo, y por eso es que venimos a reaccionar nosotros. Se toma la ley cuando se necesita, y aquí empezamos a buscar. Nosotros lo que nos interesa en este momento es buscar responsables. ¿De qué? Cuando deberíamos de también estar enfocados en las reformas de ley que urgen por el tipo de siniestros que se nos están presentando. Sí. Siniestro deja en evidencia la fragilidad de la seguridad y la alerta temprana. Sí, correcto. No hay o los dispositivos, no hay dispositivos, o los dispositivos... Bueno, si está diciendo Amílcar que los tales comités son solamente una leyenda urbana. No. Y eso en teoría se establecen, pero no existen o no funcionan. Amílcar en el segmento anterior comentó algo bien interesante. Él dijo, la ley obliga a los empleadores públicos, privados, a tener una brigada, a tener un plan de formación, a tener algo de emergencia. Igual, la ley obliga a tener un comité. El punto es que muchas de las cosas las hacemos porque es una obligación. O sea, nosotros sostenemos en nuestros entrenamientos, en nuestra práctica del día a día, sostenemos con nuestros clientes. Miren, si cumplir la ley es importante, no hay que hacerlo tanto porque es una ley, hay que hacerlo porque somos personas. Sí. Miren, vamos a hacer la segunda pausa, pero yo les voy a decir una cosa, hay que decir las cosas como son, hay que decir las cosas como deben de decirse, hay que hablarle claro. Vergüenza nos debería dar como país el cuerpo de bomberos que tenemos. Pues si esta gente está trabajando, yo les digo, yo he ido a ver el equipo con el que trabaja el cuerpo de bomberos entonces no nos tendría que dar... Vaya, imagínate solo en eso, cómo esta gente va a reaccionar, y aún así, fíjate la efectividad que tuvieron en el trabajo que desarrollaron ahí, con todas las limitantes, que no tienen prácticamente presupuesto, es una nada. ¿Nos lo explicarás, Amílcar, al regresar? Yo solo aclararía que vergüenza nos debería dar los mecanismos con que cuentan ellos, porque en realidad la labor que hacen ellos, totalmente de acuerdo contigo. Quizás yo, yo digo, espérate, aclarando conceptos, como país, debería dar vergüenza la manera en cómo trabajan esta gente, en las condiciones en las que trabajan. Pero ellos no, no debieron ser premiados solo los que intervinieron. Todos deberían de ser premiados por la labor que desarrollan en las condiciones. Los mecanismos. Exacto. Eso es. Gracias por aclarar, porque no van a decir. No, o sea, ustedes de verdad que están haciendo una labor encomiable. Yo digo, digna de destacar, porque con las condiciones tan mínimas están desarrollando una labor tan importante. No tienen el presupuesto, no tienen condiciones, no tienen equipamiento. La infraestructura, es decir, entonces vamos a irnos con eso y aterrizamos muchísimo más en el tema de que no cumplen sobre la fragilidad. Quedó al descubierto la fragilidad con este siniestro, además el hecho de que el 95% de los edificios en El Salvador no cumplen con las medidas de seguridad. Vamos a ir aterrizando más conceptos en eso y las condiciones en las que ustedes están trabajando, paupérrimas, en las que están desarrollando una labor encomiable. ¿De acuerdo? Amílcar. Pausa a las 2:00 de la mañana, prepárese porque vamos a interactuar va a interactuar con nosotros también en el segmento de Opinión Ciudadana. Regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios.
Bueno, estamos de regreso y vamos a la conclusión, recta final de la entrevista esta mañana. Fíjense que lo último, precisamente, y esto es importante destacarlo, digo, hay que hacerlo. El joven Daniel Avelino Guillén, de 18 años, que cayó desde el piso más alto de la torre en llamas del Ministerio de Hacienda, el sexto piso habrá sido, sexto piso, ¿verdad? Abrió los ojos y se encuentra estable. Reconoció a su mamá, Mercedes Guillén. Agregó la señora que su hijo con la mirada le contesta si desea algo y que para ella es un alivio verlo, que ha evolucionado bien. Gracias a Dios, dijo la señora, ayer está bastante mejor, ya está moviendo sus ojitos, ya vuelve la vista, los médicos están esperando hasta que él esté consciente. Le digo yo que eres tal cosa y solo baja los ojitos, explicó Guillén. O sea, en realidad esto es una historia de destacar, es una historia de sobrevivencia, es, como yo lo denomino, un milagro, un verdadero milagro que, pues, por el instinto de sobrevivencia, como tú dices, él optó por lanzarse al vacío y, pues, aparentemente no le tocaba todavía, como dicen, partir de este mundo, ¿verdad? Sí, y ese es otro de los factores que nos juega en contra de nosotros, que como somos tan religiosos, pensamos, le dejamos todo a Dios, y muchas veces eso nos lleva a descuidar la parte que debemos hacer nosotros, sí, por nuestra propia seguridad. No, pues sí, si es que a Dios dando, a Dios rogando y con el mazo dando, como dicen. Bueno, insistir nada más en una cosa en particular, y ahí sí yo quisiera que ustedes nos ayudaran, y esto no es nada que no se deba de abordar con la seriedad que se debe hacer. Walter, por ejemplo, lo preocupante que es que el 95% de los edificios de El Salvador no cumplan con las medidas de seguridad. Y eventualmente estos en un siniestro se puedan convertir en una trampa, ¿verdad? Correcto. Ahora, yo insisto, tenemos que estar bien claros y conscientes de qué medidas estamos hablando. Porque si lo hablamos en términos generales, yo podría considerar un edificio tener, por ejemplo, lo más complejo que serían rociadores automáticos. Pero para tener rociadores automáticos, eso es una infraestructura, es una inversión, es un diseño, es un trabajo. Ahora, es un dispositivo de seguridad, desde luego. Entonces, estoy hablando de colocar mangueras para incendios, otra complejidad, bombas, alimentadores. Sí, estás hablando también de sensores de humo, ¿verdad? Correcto, pero distancias, los sensores de humo activan los... No, usualmente un sensor de humo lo que me hace es me activa una alarma, y me activa una alarma. Y hemos visto muchas veces que llegamos a un lugar, hay sensor de humo, pero no hay ninguna alarma. Entonces, cuando el sensor detecte un conato de incendio, no va a advertir nada. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo audible. Ese tipo de cosas son las que no tenemos reguladas específicamente. Y son las que podemos corregir a través de un constante proceso de inspecciones y auditorías. Entonces, una construcción, bueno, fíjate, en otros países en las viviendas tienen sensores de humo, sí, y las viviendas tienen además extintores, rociadores. Sí, si la vivienda usa sistemas de calentamiento o cocinas a gas propano, tienen detector de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque saben de que ese monóxido de carbono puede intoxicar a una persona y matarla. Sí, se han visto familias que han muerto en Estados Unidos porque han dejado abierta la válvula del gas licuado, y eso le ha provocado la muerte a la familia entera. También por el tema de los vehículos, porque tú te bajas del carro, dejas encendido el motor y entonces eso te puede provocar la muerte. Si el espacio no es ventilado, si el espacio es completamente cerrado, sí, eso se satura del humo y ese humo pues lo asfixia. Por eso es que se tienen esos sensores de humo. Correcto. Y además los rociadores, pero eso es una utopía aquí, Amílcar, es decir que las edificaciones van a tener sensores de humo y mucho menos que van a tener rociadores, ¿verdad? De hecho, en los edificios sí, el Departamento de Inspecciones del Cuerpo de Bomberos hoy los está exigiendo. El problema que radica es que mucha gente lo ve como un requisito que no quiere cumplir. Por lo mismo que nosotros hablamos, miren, la seguridad es responsabilidad de todos. Y esto debería plasmarse desde los diseños y construcción de cualquier tipo de vivienda. ¿Qué debe de ser lo mínimo necesario que debe cumplir en garantía de la prevención o de los riesgos que pueden existir? Pero de las situaciones de que nosotros lamentamos, muchas instituciones tienen problemas
pero no queremos resolverlo. Los comités, como bien dijimos, y bien lo dice usted, muchas veces no funcionan como deben de funcionar y se prestan a otras funciones. Hay que dar charlas, hay que capacitar al personal, hay que hacer simulacros. Pero estos se dan de forma así esporádica, quizás porque les piden una evaluación de desempeño, es que dicen, miren, para que no digan que hemos cumplido con el requisito, hagamos aunque sea un simulacro. Bueno, yo voy a entrar a un tema que es bastante complicado, es hasta espinoso. Por ejemplo, en otras sociedades, en los cuerpos de paramédicos, los cuerpos de socorro, los cuerpos de auxilio, tienen especial preponderancia y apoyo gubernamental para que puedan reaccionar ante eventuales catástrofes, ¿verdad? Aquí no es así la historia, ¿verdad? Tú ves en la calle a esta gente que parquea las ambulancias, algunos no sé si sean de cuerpos de socorro, ¿verdad? Pero al menos ahí está la ambulancia toda vieja y pidiendo para que les den para la gasolina, ¿verdad? Otras instituciones de socorro como Cruz Roja pues tienen apoyo internacional. Tienen esa posibilidad de tener un apoyo internacional, pero tú ves cuerpo de Cruz Verde El Salvador y comandos de salvamento que pues también trabajan en una situación bastante delicada y paupérrima, a pesar del trabajo que desarrollan. No digamos, Amílcar, el tema del cuerpo de bomberos, ¿verdad? Sí. Que esa es una historia de nunca acabar, ¿verdad? Ustedes han hecho en repetidas ocasiones, inclusive reducción de labores, huelgas, para que pongan la atención en el trabajo que ustedes desempeñan, pero además en las condiciones en las que ustedes desarrollan su labor. Y eso es lo que decimos, mire, cuando hablamos de invertir en prevención, el cuerpo de bomberos es una institución de servicio y que debe de asignarse un presupuesto digno para la prevención. Yo solo me imagino, y nosotros comentábamos y decimos, miren, si este siniestro que pasó en las Tres Torres hubiese sido a las 3:30 que sale todo el personal, o dentro de esa hora contemplado, y está el tráfico y todas las empresas de gobierno salen, hubiese tardado más el cuerpo bombero y aquellas instituciones de socorro en llegar al lugar. Esto hubiera traído consigo quizás más vidas humanas. Que estuviéramos lamentando la pérdida de más vidas de humanas. Muchas. Entonces dicen, no, pero lo atendimos rápido, llegamos rápido, hicimos, sí. Lo que hay que destacar también es la condición en que mucha gente e instituciones de socorro arriesgan su vida para salvar otra vida sin tener lo mínimo necesario de seguridad. Allá no andaban autocontenidos, sino es la voluntad de ayudarle a la gente y rescatar o evitar minimizar la cantidad de fallecidos que pudieran haber tenido y complicaciones que se hubiesen tenido. Ahora, ¿en qué condiciones? Yo sí algo admiro y destaco que el cuerpo de bomberos, a pesar de la condición donde está, tiene la buena disposición y el deseo de llegar y atender este tipo de dependiendo de una importante cartera de Estado, porque ustedes dependen del Ministerio de Gobernación. Pero es lo que le digo, en seguridad no estamos dándole las herramientas necesarias para que se mejore. Bueno, las comparaciones son, no nos gustan las comparaciones, pues, pero digamos son que necesarias. En otros países, bomberos, paramédicos, cuerpos de socorro, y tienen especial sus protecciones de salud, y además equipos. Muchísimo apoyo de parte de los gobiernos. Pero es que tú lo puedes ver cuando ves alguna serie norteamericana, europeo, tú ves al cuerpo de bomberos y ya no ves a los bomberos que van ahí en la parte de atrás del camión sostenidos de algún lazo o algo, no, van adentro del camión. Ahora acá todavía está la práctica, ¿verdad? Por mecanismos los que se tienen, no se tienen los recursos y todo eso. Y van colgados. Aquí van colgados. Ahora, es una unidad que va a 120 a 90 kilómetros por hora y que alguien vaya colgado en la parte de atrás es sumamente riesgoso. Ahora, el punto acá es bien cultural en realidad, es bien cultural. Porque yo lo comentaba con un grupo que estábamos trabajando en un entrenamiento después del evento y les decía, es bien fácil en un meme o en una red social burlarse de las autoridades, burlarse de las personas, o sea, no solidarizarse con las víctimas y hacer cualquier tipo de comentario en alusión a este evento. Es bien fácil. Sí. Pero yo me preguntaba con ellos, ¿será que todos tenemos la solvencia moral y que todos los que nos usamos las redes para burlarnos, para comentar este evento, por lo menos tenemos un extintor en casa? Y de la encuesta que hacíamos en el grupo ese día, quizás 1 o 2 personas de un grupo de 25 tenían un extintor en casa. Y yo creo que sería el común denominador en el país. Muchos queremos exigir afuera, pero cuando es para adentro, no queremos invertir.
Entonces es cuando ahí descubrimos que es un problema cultural. O sea, no queremos que el otro invierta, pero yo en mi casa no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque pienso que va a pasar allá, pero que no va a pasar en mi casa. Entonces, en la medida que vayamos cambiando esa cultura, en la medida que nos vayamos educando, en la medida que vayamos trabajando más el tema, yo creo que el país va a ir cambiando. En la medida que veamos que la ley es una herramienta, sí, pero lo importante sigue siendo la vida humana, la vida de la persona. Sí, bueno, entiendo que todavía hay 8, no sé, son menos, creo que 6 pacientes. 7 deben de ser porque falleció una. 7 pacientes en estado crítico que sufrieron lesiones por quemaduras vía aérea, rostro, orejas, tórax. También pues hay una paciente en el hospital Rosales. En cuanto al estado de Daniel Avelino Guillén, el joven que cayó desde el último piso, yo insisto, no sé si fue el último piso, Penúltimo piso. Penúltimo. La torre incendiada de más de 60 metros de altura, tiene trauma en el cráneo, fractura a nivel de columna cervical de las 4 a las 6. Los médicos necesitan una resonancia magnética, pero por esa fractura no pueden hacerla. Tiene una fractura en la costilla derecha y donde tiene colocado un tubo en el tórax. El fémur izquierdo y derecho están quebrados, tiene tutores externos para estabilizar la fractura, después le pondrán clavos. El paciente estaba hasta un par de días sedado, hay un estricto control de su presión arterial, es decir, está muy grave, está muy delicado, su recuperación será larga y lenta. Abrimos el teléfono para poder conversar e interactuar con la gente en el segmento de opinión ciudadana. Tenemos 18 minutos por delante para poder recibir sus llamados al 22630023 y 22649179 en relación a la plática que estamos teniendo. Fíjense que estos temas aparentemente acostumbramos a hablar de política, de economía, de delincuencia, de muertos, de violencia, criminalidad, pero esto no le damos la importancia, y esto tiene importancia. Lo que pasa es que nos damos cuenta hasta que suceden desgracias como la de las 3 torres, ¿verdad? Ahí radica la importancia de esto, hasta que vemos los eventos, hasta que hay consecuencias, y como dijo el compañero acá, miren, después lo que abundan son las críticas, de que no se hizo nada, de que no se invierte nada, pero mientras no sucede nada, tampoco muchos de los trabajadores, muchos de los ciudadanos no exigen como en el nada. fútbol, ¿verdad? Después de perdido el partido, todos son entrenadores. Todos son entrenadores. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Adelante, amiga. le llamo de La Libertad. Adelante, amiga. Yo lo que quiero argumentar es lo siguiente. Pertenecía a un consejo municipal en una oficina donde se reunía el consejo, que no habían escaleras exteriores. A iniciativa mía se hicieron porque la evacuación estaba bien difícil salir de ahí en un siniestro. Ese es para poner un ejemplo. Si se eligen los gobernantes es para que protejan de los ciudadanos. ¿Por qué razón no son previsores y ponen, aunque sea, escaleras exteriores? Se hubiera evitado esa desgracia que le pasó a ese niño que duele el alma y todas las personas que están muriendo, porque con una mínima protección que le den se pueden evitar muchas desgracias, y para eso el gobierno tiene recursos. Gracias. Muy bien. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Natán, le hablo de San Salvador, Natán. Adelante, amigo. Natán, ahí vimos el caso del edificio del Ministerio de Hacienda, pero yo también quiero comentar lo que está pasando en los mercados municipales. También. Usted ve a cada rato agarran juego, pero ¿por qué? Porque no tienen ni sistemas de drenaje, de agua, las subestaciones están viejas, usted va por el centro, aquel montón de alambres por toda la calle, ya colgadas, entonces solo nosotros los salvadoreños respondemos a los eventos cuando ya están. Sí, como dicen, reaccionamos al estilo bombero, ¿verdad? Cabal, así es, o sea, no tenemos la cultura de la prevención. Sí. Ese es el problema de acá. Así lo mismo pasa en las casas, en los carros, en las escuelas, en los edificios. Esto es la de nunca acabar, o sea, se van a seguir incendiando los edificios, las casas, los mercados, y aquí nadie hace nada porque nadie cumple nada. Sí. Esto debe de ser una educación de todas nuestras generaciones, pero hay que comenzarla desde ya. Y los famosos políticos, bueno, ahí tienen una asamblea que eso ni escaleras ni nada tienen, pero eso sería ventaja para el país, que se mueran todo un montón de inútiles, pero ayudan, ¿verdad? Muchas gracias. Ya, y bien iba, porque, o sea, tratemos de pues, aguantarnos esos comentarios
Pues sí, porque no podemos comenzar a descalificar a Mundo y Raimundo, pues, o sea. Generan división. Aunque nosotros en realidad, pues, podamos estar descontentos o inconformes con la clase política del país, tenemos que ser respetuosos, es la verdad. Tenemos que hacerlo de esa manera. Pero fíjate que él tiene razón en cuanto al tema de los mercados, son Sí. una trampa mortal, igual, ¿verdad? Yo estoy seguro que ninguno de los mercados de este país reúne condiciones mínimas de seguridad, Sí. como debe de ser lo que decíamos, extintores, rociadores, rutas de evacuación y sensores de humo. Espérame, ya vamos a ir a la conclusión. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. De San Salvador. Adelante, amigo. De San Salvador. Adelante, amigo. Quería preguntarle al compañero Amílcar allí por qué todavía hacen prácticas en el edificio de correo y se supone que ese edificio, al menos está lo visibilizando, está con bandera roja, entiendo, pues, porque hay personal a los lados. El riesgo que tenemos ahí es latente. Pregunta. Muy bien, perfecto. Más llamado, buenos días, su comentario y de dónde me llama. Gracias, buenos días. Adelante, amigo. Sí, fíjese que llamo aquí de San Salvador. Ajá. Fíjese que estoy coincidiendo con uno de los panelistas que dice de que hasta culpables tienen alguna parte los trabajadores. Sí. Porque en la mayoría de oficinas del gobierno, lo primero que hacen los trabajadores es hacer paros por pedir aumentos, pero no se dan cuenta que ellos mismos tienen grandes dificultades en sus áreas de trabajo hasta que suceden cosas como la del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando suceden esas cosas empiezan a decir que ellos han estado luchando por eso, pero ellos lo único que hacen es pedir aumentos salariales y prestaciones que al final muchas personas que no tenemos trabajo estamos deseando aunque sea tener un trabajo con salario mínimo, pero ellos lo que piden es aumento y no se dan cuenta que las áreas de trabajo tienen graves problemas. Gracias. Bueno, dice Chentillo en @elinformante que las leyes sobre seguridad vial sean por igual para infraestructura estatal, no solo privados, tanta ley hacia afuera. Carolina Beltrán dice, tanta ley en mi país y se empiezan a buscar después de un acontecimiento extraordinario, pues el sindicato no exigió, dice también, ¿verdad? Que en realidad lo que están diciendo es que aquí tenemos un cachimbo de leyes, pero que son letra muerta porque no se cumplen. Consideraciones primeras todavía, ¿tenemos más llamados? Muy bien, vamos al teléfono, pues. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Adelante, amigo. Adelante, amigo. Mire, yo soy mecánico industrial, Ajá. mecánico tubero. He trabajado en muchos edificios en la capital y donde ya en la era moderna, pues, por decirlo así, como estamos, es ley que todos esos edificios tengan su sistema de agua contra incendio en cada nivel. El primer edificio donde estuve fue el Hotel Prince. Estaba en las torres telefónicas, ahí en Salvador del Mundo. Ajá. Esos edificios, yo estuve ahí. Estuve en el edificio de Monza, el Molino Nuevo, allá por Ciudad Arce. Y etcétera, etcétera. Estuve también en la Torre Maquiligua. Todos esos edificios tienen sus sistemas de drenaje a través de la red contra incendio. Un sistema que, hay, por ejemplo, en la Torre Maquiligua, con solo humo, ya se dispara. Sí. Por lo tanto, siento yo de que los edificios del Ministerio de Hacienda son viejísimos, pues. Son viejísimos. Ahora, pues sí, sería, digamos, ignorante no hacer las escaleras y revisar si tienes el sistema y hacerlo. Ahora, otra cosa, hay trabajadores que ellos mismos toman de corriente, ellos tratan la manera de dañarlos por andar pidiendo nuevos y llevárselos para su casa. Muchas gracias. Sí, cómo no. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Muy buenos días, de acá de Santa Tecla. Adelante, amigo. Solamente para decirle que en un país decente, con un gobierno decente, el hecho de haber de un muerto con lo que sucedió, cualquier ministro hubiera renunciado al puesto por negligencia o por lo que fuera. Desgraciadamente en este país eso no existe.
Pasen buen día, gracias. Sí, cómo no. Más llamados al 22630023 y 22649179. Hemos recibido 8 llamados y bueno, vamos a ir tratando de darle respuesta a algunas de las inquietudes que hemos tenido a través del segmento de opinión ciudadana. ¿Qué te parece? Bueno, qué bueno tener a la población interesada en el tema. Quizás la invitación es para todos, para que todos nos vayamos volviendo actores activos y no reactivos. Exigir, sí. Exigir, yo creo que porque la ciudadanía tiene el derecho y puede exigir, como dijo la señora, yo trabajaba en una alcaldía y yo exigí, y yo pedí que se construyeran las escaleras porque allí no era imposible en una situación riesgosa poder evacuar, entonces se construyeron las escaleras. La ciudadanía debe saber que tiene el derecho de exigir, ¿verdad? Y que también tenemos el compromiso social, compromiso con nuestras familias, porque a la larga a quien estamos protegiendo es a nuestras familias. En definitiva. A ver, entonces, Amílcar. Y es que no solo es un derecho, es una obligación de todo ciudadano de trabajar por la seguridad, tanto por propia como lo de los alrededores o de los vecinos. Sí, es admirable cómo gente se va cada vez exigiendo un derecho de ley, consagrado en ley, y aunque no esté establecido de dónde deben de estar, pero que visualizan aquellos riesgos y son capaces de incidir en la prevención de esta situación. Hablaba un compañero de que por qué nosotros hacemos práctica bien. Miren, el trabajo del cuerpo de bomberos es un trabajo delicado y de riesgo. Por lo tanto, nosotros, las estructuras, muchas veces cuando atendemos incendios o cuando hay terremotos, hablábamos de terremotos, andamos sobre escombros. Entonces, sí, es de tomarlo en cuenta porque también en una práctica se arriesga la vida del paciente, más la decisión viene de una coordinación y evaluación e inspección de los lugares donde se hacen las prácticas. Ahora, a veces no son las mejores condiciones y sí hay que tomarlo en cuenta, hacer esa sugerencia para que trabajemos también dentro de esa situación, vean. En los mercados, podríamos decir, miren, algo se ha comenzado a hacer, hoy hay inspecciones a los mercados que se están haciendo, y yo pienso que es la manera en donde nosotros nos vayamos concientizando, que debería de ser lo más importante, concientizarnos del riesgo y trabajar en la prevención, no solo en los lugares de trabajo, el amigo aquí lo decía, en su caso, en cualquier su oficina. Hablamos de lugares que se están utilizando para otros fines que no fueron el objetivo por lo que se construyeron, y así hablamos de una zona de Escalón ahora que es más de comercio que habitacional. Entonces, realmente, la condición, la necesidad u otros factores vienen y contribuyen. Pero también hay instituciones responsables que dan permisos o facultan a los dueños o para que estos vengan y funcionen de la manera no adecuada. Y eso de algún momento representa riesgo, representa peligro y pone a disposición la vida de muchos de los trabajadores, tanto de los trabajadores como si es un lugar público donde se visita. La persona que hablaba de los mercados usualmente hacía hincapié a medidas reactivas, a medidas de combate de incendio, pero yo fomentaría mucho más las medidas preventivas, limpiar las cocinas, cambiar mangueras, revisar válvulas, aquellas situaciones que van a originar un conato de incendio. Luego hablaba otra persona que mencionaba que donde él trabajó o él recordaba trabajar era obligatorio la instalación de rociadores automáticos, mangueras, etcétera. Usualmente él mencionó algunas empresas, entidades, y la mayoría son empresas que son corporativas. Ya por nivel corporativo, por experiencia corporativa, están en el deber, están obligadas. Pero no es que hay un marco legal que me obligue a tener un rociador, a tener una manguera, no lo hay. Hablaba el otro señor mencionaba de que en un país decente cualquier ministro hubiera renunciado ante una circunstancia de esa. En junio hubo un incendio trágico en Inglaterra, 24 o 30 personas muertas, y yo personalmente no leí de ningún ministro inglés renunciando por ese evento, porque al final todos señalamos, todos vemos las cosas, pero cuando ya han pasado, cuando podíamos haberlos previstos. Bueno, fíjate que nada más te quería compartir, porque esto también es parte de la seguridad, pero vial. Sí. El tema de las motocicletas. En el país muchísima gente está optando por dejar los autobuses, porque ya sabes aquí el tipo de transporte público de pasajeros que tenemos. ¿Ve? Aquí lo mínimo que le pasa a una mujer es que la tocan toda, ¿verdad? Sí. Y con un poquito de vendaje hasta le roban el celular, ¿verdad? O sea, asaltos, crímenes,
asesinatos, eso es lo que hay. Acoso. Es la realidad, acoso es lo que hay en los autobuses del transporte público tradicional de pasajeros. Pero entonces la gente está dejando ya los autobuses y se está comprando más motocicletas. Estaba viendo un reporte de Diario El Mundo, el país importó 234.192 motocicletas en 11 años. ¿Cuántas motocicletas andan circulando en el país? Sobre todo en las grandes urbes como San Salvador, Santa Ana, San Miguel, son muchas. Pero tú ves la manera en cómo estos manejan. Bueno, para empezar, Y fíjate lo riesgoso que esto es. ¿Y cuántos motociclistas están muriendo por el tema de conducir de manera temeraria? Sí, pero yo creo que son muy pocos los que están muriendo. Si comparamos el grado o la cantidad de condiciones inseguras o acciones inseguras que ellos cometen al conducir, la cantidad de fatalidades que están teniendo son muy pocos. Si fuera una cantidad mayor, yo creería que eso los llevaría a ellos a pensar y a decir, hey, wow, aquí estamos haciendo algo mal, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Yo los veo conducir, muchas veces los veo conducir sobre la acera y respetan el derecho del peatón. Muchas veces los veo, bueno, tengo la impresión que ellos se colocan algo fosforescente, algún color claro, vivo, pero y creo que muchos de ellos piensan que con eso están protegidos, pero no, o sea, la protección la van a formar ellos en el día a día, en la forma que van manejando, en los hábitos que ellos van desarrollando para manejar. Y como conductor, yo también incentivar a los conductores que los respetemos, porque al final quienes tienen sí, pero también los motociclistas hacen marchas pidiendo que los respeten, sí. y ellos respetan al resto de los conductores cuando conducen. ¿Tú qué pensás? Pues mire, la verdad es de que son acciones, muchas veces acciones inseguras. Ahora, no toda la gente, porque hay que manifestarlo, no toda la gente es imprudente al manejar. Hay quienes establecen y ocupan el carril que debería ocupar un vehículo. En ese sentido uno dice, pero ellos cuando hay trabazones van haciendo zigzag, se meten a un lado, ponen... ¿Cuántas personas también han tenido accidentes por la imprudencia de esta situación? Usted decía algo bien claro. A veces ellos se reúnen y dicen respetar al motociclista, pero hay muchos motociclistas que irrespetan la seguridad. Otra es la condición vial. O sea, nosotros no tenemos una condición vial o una asignación que se le dé a la moto. Hasta hoy que ha salido la ley que tienen que manejar toda la derecha. Veamos en la calle si lo cumplen. Lo ideal sería que nos apeguemos a la ley como una manera de prevención de riesgo. Todos. Y si hablamos de riesgo, deberíamos. Yo creo que lo importante de acá no es venir y hacer más críticas de las que hay, porque eso es lo que nos más abunda, sino tratar de incidir en la conciencia y empezar a trabajar en la prevención de los riesgos en cualquier lugar de trabajo, en su casa, etcétera. Bueno, me quedo con eso último que tú estás diciendo, en realidad tienes toda la razón y es importante hacer las acotaciones y destacarlo de la manera. Quiero agradecer a Walter Munguía, consultor asociado SISO, Consultores SADCB, por haber compartido tus conocimientos y un poquito la exploración que has hecho de la ley de seguridad ocupacional. Tú has sido bastante honesto, la ley es buena para lo joven que es, pero necesita ir pensando en algunas modificaciones. Hay que hacer, así es, correcto. Gracias, Walter. Gracias por la invitación, gracias por tomarse el tiempo para este tipo de temas. En realidad nos hace falta mucho. Sí. Estos espacios son los que nos ayudan a cambiar realidades, formas de pensar, pero sobre todo formas de actuar. Así es. Y Amílcar Meléndez, secretario general del Sindicato del Cuerpo de Bomberos. Gracias, Amílcar. Gracias a ustedes por la participación. Nosotros esperamos haber contribuido y yo, como digo, mi mensaje es hagamos conciencia de los riesgos. Trabajemos en la prevención, no importa el lugar, si hay que hacer demandas hay que hacerlas de una manera constructiva que permita el desarrollo, el bienestar y evitar cualquier tipo de siniestro que se nos pueda dar. En definitiva, lo que necesitamos es contribuir a salir adelante con los problemas que tiene el país, no solo la crítica destructiva, sino crítica constructiva. Bueno, mañana el análisis semanal sobre el estado de la nación. Ustedes ya saben, con nuestros tres panelistas de los miércoles, Juan Ramón Medrano, Marvin Aguilar y Jorge Tobar. Pues vamos a hablar sin duda alguna de lo que se va a acontecer hoy en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, hay plenaria, a ver qué es lo que aprueban los diputados en referencia a las 2 de la tarde, pero yo creo que hay humo blanco para reforma a ley de extinción de dominio.
Y pensiones, vamos a ver si entra reforma a pensiones, o al menos incrementar el techo de 45 a 50 para la utilización de los fondos que hacen de las administradoras de pensiones el gobierno. Bueno, le recuerdo que el reprise de la entrevista, hablemos claro, en punto de las 10 de la noche, siempre por la señal de TVO Canal 23. Por hoy no hay tiempo para más, siempre como todas las mañanas le digo, por favor, piense, analice y tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista. Buenos días para todos.